La repercusión internacional, la difusión de un documento por parte de una ONG que tiene como misión reducir los riesgos catastróficos y existenciales globales de tecnologías poderosas, que ha pedido que se haga un impasse en las investigaciones acerca de la inteligencia artificial hasta que puedan resolverse algunos problemas que se presentan como ciertamente sustanciales, digamos, para las personas, ¿no? Le hemos pedido al doctor Marcelo Recalde, que es el director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Computacional, que nos atienda, para preguntarle si él también ve este peligro, digamos, que están anunciando eh, personalidades entre las cuales está el cofundador de OpenAI, que es una empresa para la inteligencia, desarrollo de la inteligencia artificial. Doctor Marcelo Recalde, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario. ¿Cómo está? Muy Eh, bien, muy bien. ¿Usted ve cómo ha tomado el hecho de la divulgación de este documento tan fuerte que se ha conocido en estos días? Sí, este documento de alguna manera refleja el estado de situación de varios productos que se han ido liberando en las últimas semanas, meses, en la cual, digamos, son productos muy potentes de inteligencia artificial, los cuales pueden tener grandes ventajas. La verdad que puede llegar a cambiar la forma y las prácticas, digamos, de la mayoría de las profesiones. De hecho, se está viendo que es así. Pero también se observa, digamos, que si estos sistemas, digamos, no existe una regulación de cómo deben desarrollarse ciertas metodologías de cómo garantizar que estos sistemas sean seguros para el uso, que no se haga un mal uso de estos sistemas, puede traer consecuencias indeseables, digamos. O sea, son tecnologías que bien usadas, yo creo, eh, estoy convencido, digamos, que van a revolucionar la mayoría de las prácticas y van a estar integradas en la vida de las personas en no mucho tiempo, ¿no? Pero si no existe un buen marco de trabajo que garantice que estos productos se desarrollen de forma segura, un mal uso de los mismos puede también tener perjuicios, ¿no? En el sentido de que se puede generar información que no es cierta. Bueno, de hecho creo que ya varios hemos visto fotos del Papa, digamos, con camperas que no corresponden a la Ujú. vestimenta papal. Y de la misma manera se pueden generar un montón de información que es falsa, que es muy difícil de distinguir de información real. Se pueden generar videos falsos, se pueden generar audios falsos. Eh, y en realidad, para implementar estos sistemas hay que hacerlo de determinada manera que garantice, por ejemplo, de que no se generen distintas formas de discriminación. Eh, entonces, un poco esta carta lo que llama es a no pausar la generación de productos que sean más poderosos que GPT-4, que sería el último modelo que ha sacado la empresa OpenAI, que a diferencia de los otros, donde se explicaba técnicamente cómo había sido entrenado, por ejemplo, ChatGPT, se sabe, digamos, cuál es la cantidad de parámetros que tiene el sistema y con qué datos se entrenó. GPT-4 es como que es una caja negra, digamos, y no existen demasiados detalles técnicos, digamos, de la implementación. Yo lo que me planteaba, doctor, sobre el uso con beneficio para todos, me parece que usted mismo ha investigado sobre este tema, ¿no? Está en su proyecto de investigación y cómo utiliza usted, por ejemplo, estas herramientas. Pero yo lo que me planteaba es si es posible detener esto o si la ambición puede llevar a que no haya freno y que efectivamente finalmente nos perjudique digamos, la utilización de todos estos adelantos tecnológicos
y del conocimiento. Sí, yo lo que coincido un poco con la carta, digamos, es que la agenda de investigación en estos temas no puede quedar supeditado a las carreras comerciales de 2 o 3 empresas tecnológicas, ¿no? O sea, si son tecnologías que van a impactar en la vida de las personas, yo creo que los gobiernos tienen que estar involucrados, las organizaciones civiles tienen que estar involucradas, profesionales de las distintas áreas, de las ciencias sociales, de la parte de educación, de las distintas áreas, que no sean tecnócratas en inteligencia artificial. O sea, nosotros como investigadores podemos saber o tener mucho conocimiento sobre cómo se desarrollan estos sistemas. De hecho, nosotros en el grupo lo tenemos, sabemos cómo funciona, cómo se entrenan, trabajamos en eso, pero eso no significa que nosotros seamos palabras autorizadas para cuantificar el impacto que esto va a tener en distintas disciplinas. O sea, no puede ser que quede supeditado el desarrollo en estos temas no solo a tecnócratas en la parte de inteligencia artificial, sino a empresas que están, digamos, motivadas por intereses económicos. Entonces, para ellos, sacar determinado producto puede significar que la cotización suba miles de millones de dólares o que caiga, como le pasó a Google cuando sacó un producto que tuvo un problema. Pero yo creo de que tiene que haber una participación, y en eso coincido con la carta, más activa de otros actores, digamos, ¿no? Usted mencionaba recién concretamente a los estados, ¿no? Que tendrían que involucrarse para poder regular. Uh-huh. Ahora, lo que yo me planteaba, porque realmente si uno lee detenidamente el documento, hay cosas que pueden llevarlo a uno a situaciones casi de pánico, diría, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, que está la capacidad de hackear y manipular el sistema operativo de civilización, algo que nos explicaba usted recién, y que al adquirir el dominio del lenguaje, la inteligencia artificial se ha apoderado de una llave de nuestra civilización, dicen uno de los artículos que leí a propósito del documento, capaz de abrir desde las bóvedas de los bancos hasta los santos sepulcros. Yo digo, si los estados finalmente, ante estos tremendos avances del conocimiento, pueden ser una herramienta que ponga freno si no hay efectivamente un compromiso ético, moral, no sé, de todos los que manejan todas estas tecnologías. ¿Me explico? Sí. Yo creo de que esto forma parte más de un contexto más global, donde las empresas tecnológicas se están tornando en organizaciones que tienen un poder que va más allá de los estados, digamos, que de alguna forma van regulando nuestras vidas diarias, porque la interacción que nosotros tenemos con todo lo que es la tecnología, de alguna manera, está supeditada por las decisiones de estas grandes empresas. Y yo creo de que si queremos tener sociedades donde las democracias se respeten, los derechos ciudadanos se respeten, se van a tener que encontrar los medios para ver de qué manera se regulan todo este tipo de tecnologías. El problema que tienen el problema que tienen estas tecnologías, que por ahí hay que aclararlo, porque por ahí leo muchas notas donde se lo ve como que estos sistemas van a tomar la iniciativa o van a tomar conciencia, digamos. En realidad el problema que tienen estas tecnologías es que son sistemas que se los va dotando de la capacidad de aprender, o sea, a diferencia de lo que es la computación tradicional, donde uno tiene una receta y la programa, eso es un algoritmo, estos sistemas se arma una infraestructura y se le da datos para entrenar. Ahora, cuando esos datos superan cierta cantidad, los resultados que se obtienen son capacidades emergentes. O sea, uno no puede cuantificar bien cuál va a ser la respuesta de estos sistemas. Entonces, es como que se requieren metodologías para saber un poco más, de una forma más controlada, cuáles son los resultados que pueden dar estos sistemas, en qué cosas se puede equivocar o no, que ese es otro peligro, de que mucha gente empieza a tomar estos sistemas
como garantizados de que técnicamente son seguros. Y en muchas cosas tienen errores. Eso quedó demostrado con ChatGPT, ¿no? Entonces, tiene que haber una integración de la parte técnica, de los expertos en las áreas técnicas que saben cómo funcionan estos sistemas. Tiene que haber agentes de los estados donde de alguna manera se empiecen a definir, de hecho se está haciendo, digamos, se están haciendo avances en la legislación sobre el uso de inteligencia artificial en las distintas áreas. El problema, Mario, que en los últimos meses, a partir de noviembre, si bien no fue el primer sistema generativo, ChatGPT, ya habían salido otros que generaban imágenes, videos, es como que produjo un incremento exponencial, digamos, en la oferta de mejoras sobre ese tipo de sistemas. Y es como que con GPT-4, por ejemplo, ya fue entrenado de una manera distinta, donde se le dio mucho más datos que ChatGPT. No se sabe exactamente cuánto, pero no solo que se le dio texto, sino que se le dio imágenes. Entonces son sistemas que son cada vez menos transparentes. Entonces son redes neuronales profundas, de muchas capas, millones de parámetros, donde se le hace difícil hasta para la misma gente que los construye explicar cómo hace para tomar la decisión. Claro. Entonces, el problema no es que tome la iniciativa y que tome conciencia. Eso todavía no, eso es ciencia ficción, digamos. O sea, si hay algo que no se sabe es cómo funciona la conciencia. Pero sí es cierto que en la medida que usted alimente con más datos y sean infraestructuras cada vez más grandes, el control que nosotros podemos llegar a tener sobre esos sistemas es cada vez más difícil. Y eso es lo que están pidiendo acá. Acá no se pide que se detenga la investigación, se pide que no se hagan modelos más sofisticados que GPT-4. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso es totalmente difuso, porque si yo no sé cómo está implementado GPT-4, ¿cómo sé? Cuando se supera. Claro. Marcelo, ¿cómo le va? Javier Mami lo saluda. Recién hablaba usted de que las empresas de tecnología que trabajan en estos sistemas van regulando nuestra vida diaria, porque uno puede pensar, incluso cualquier persona, incluso nosotros, que quizás estamos más inmiscuidos en el tema, que no sé, nos alcanzará el chat GPT, nos alcanzará la inteligencia artificial, y digo, esto también va regulando, como decía usted, la vida diaria, y por ahí no sé si afecta o puede moldear los trabajos, por ejemplo. Ha habido muchos ejemplos ahora en diferentes países de que se está utilizando para el WhatsApp, ¿no? Enviar mensajes a través de WhatsApp con este sistema. O como hizo, por ejemplo, el expresidente Macri hace unos días, que utilizó el chat GPT para dar un discurso también. O sea, como que todo se va moldeando para que nos atraviese este sistema, ¿no? No, a mí no me cabe ninguna duda de que este tipo de tecnologías van a ser metodologías de asistencia a te podría decir a casi todas las actividades humanas, salvo algunas que requieran capacidades físicas que no justifiquen económicamente, digamos, que se implementen ahí. Pero todo lo que tiene que ver con ciertas actividades intelectuales, bueno, hay ejemplos muy concretos, digamos, ¿no? Estos sistemas han aprobado exámenes de ingreso en carreras de medicina, lo compararon con los resultados que obtenían los mejores abogados de Estados Unidos para resolver contratos legales, y los resolvió mejor y en menos tiempo. Sí. Entonces, es claro de que como herramientas de asistencia, así como nosotros ya utilizábamos, qué sé yo, los traductores, de un lenguaje a otro, Sí. que eran traductores que por ahí en alguna cosita se equivocaba, pero nosotros de alguna forma le arreglábamos eso, ¿no? Sí, tomábamos la idea, digamos. Claro, entonces, no me cabe la menor duda de que esto va a acelerar los procesos de la mayoría de las actividades. O sea, yo creo que va a ser así. Va a haber gente que va a tener que estar supervisando eso. De hecho, estos sistemas pueden programar. O sea, hasta pareciera que nos estamos como mordiendo la cola la misma gente de la computación. Digamos, hay razón para el temor, entonces, para la preocupación al menos, no sé el temor, para la preocupación. Yo creo que sí. Que hay razón. O sea,
Yo buscaba... No por las causas que se esgrimen de que estos sistemas puedan llegar a tomar el control voluntariamente, sí por el tema de que se van tornando con una complejidad tal que con las metodologías que se están siguiendo ahora no se puede tener una certificación, cosa que sí pasaba con la programación tradicional. En ese sentido yo creo que por ahí se han utilizado muchos términos en este área que no ayudan a clarificar, porque por ejemplo se hablaba siempre, principalmente en los medios de comunicación, por ahí, del algoritmo. Sí. Si hay algo que no tiene esto es un algoritmo, digamos, ¿no? O sea, este tipo de sistemas se usan en situaciones donde no hay un algoritmo, porque un algoritmo es una receta, yo ya sé cómo funcionan. En cambio, estos sistemas generan contenido, ¿no?, de una manera emergente, o sea, creativa. Entonces, y se usan en problemas para los cuales nosotros no tenemos un algoritmo, no tenemos una solución. Si existiera un algoritmo, ya está, lo programamos, ya sabemos cómo, en qué lugares puede tener un error o no. Estos son sistemas que se entrenan. O sea, se arma una infraestructura a la cual yo le doy muchos datos. El tema es que cuando esa estructura es muy grande, la red neuronal tiene muchas capas, y se lo alimenta con los datos de la humanidad, que es lo que están haciendo estas tecnológicas, las salidas que dan esos sistemas pueden ser sumamente creativas, pero también pueden ser mentirosas, ¿no? Puede ser información falsa. Entonces yo creo que tiene que haber un debate. Sí es cierto que con las capacidades que ya han logrado, yo creo que ya hay que replantear por ejemplo, el área de educación, ¿no? Si resulta que, porque eso lo hemos probado nosotros, y conozco gente que ya lo ha probado, dándole los exámenes que se les tomaba a los chicos en determinadas asignaturas, y lo resolvió perfectamente. Entonces, es como que va a requerir un replanteo de un montón de actividades. Nos pasa a nosotros en la parte de programación. Claro. Yo lo he probado con algunas cuestiones. Ajá. Doctor, yo buscaba en qué momento en los últimos años, por los avances tecnológicos, hemos tenido momentos así de dudas, de incertidumbres, ¿no? Y yo decía, estaremos en una situación a lo mejor equiparable, no sé, a cuando empezó a hacerse la manipulación genética, cuando se empezó a trabajar sobre el ADN y se descubrieron las cadenas, etcétera, todo lo demás. En la misma carta plantean de que tendría que haber alguna especie como de tribunales de ética o regulaciones en el mismo sentido que se habían dado en estas áreas. O sea, en el final de la carta plantea un poco eso, como que el involucramiento que van a tener estas tecnologías en nuestra vida, ante las cosas más elementales de nuestras vidas, que ya está pasando, digamos. O sea, cuando uno pone en el buscador una frase y se la completa, eso es un modelo de lenguaje. Es lo mismo que con lo que trabaja ChatGPT. O sea, doctor, muchas gracias por la explicación. En realidad es un tema para seguirlo, ¿no? Porque lo que yo también me planteo, ¿cuántas personas no llegamos a comprender de qué estamos hablando, efectivamente? Sí. No, es que no son temas. Yo le doy un ejemplo, Mario. Esta tecnología de GPT se basa en transformers. Para entender cómo funcionan estos, yo doy el curso de minería de texto y procesamiento del lenguaje natural en la maestría de Big Data en La Plata, y a mí me lleva 5 horas explicarle a gente que está en la parte de aprendizaje automático cómo funciona la tecnología de transformer, que es la que da origen a esto. Entonces, hasta para la gente que está en el área, no son técnicas tan sencillas. Entonces, me imagino para el común de la gente no es sencillo, digamos, saber por ahí de qué es de lo que se está hablando. Lo que yo sí creo que va a haber que empezar a tener una discusión, pero no desde el punto técnico. O sea, yo puedo dar una referencia, yo puedo explicar cómo funcionan, pero me parece que son discusiones que tiene que abarcar
a las ciencias sociales, a las ciencias políticas, a la economía, Ujú. o sea, el impacto que va a tener esto en la economía. En determinado momento se hablaba de que la revolución industrial había sido un proceso similar. Habría que ver, digamos, ¿no? Porque acá estamos hablando del reemplazo de ciertas características que uno asociaba con un nivel de capacidades cognitivas que no parecían tan fácilmente reemplazables. Sin embargo, ya tenemos enfoques de estos aplicados a arquitectura, a abogacía. Entonces es como que yo creo de que va a tener que haber una discusión en serio, Ujú. que en ese sentido sí coincido con que, digamos, hablándolo en términos de la calle, como que habría que parar la pelota un poco para ver cómo se organiza esto, ¿no? Doctor, muchas gracias por atenderme y disculpe el No, tiempo que le tomé. Muchas no, gracias. no, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. El director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Computacional, el doctor Marcelo Recalde, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Javier, ¿tienes algo? Recordar